Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy. Hoy es sábado y es día 4 de julio, sábado 4 de julio. Y vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a tener un día más el estudio de la Biblia. Van pasando los días y bueno, estamos agradecidos a Dios que nos permite poder seguir perseverando en estas cosas, en las cosas que Él nos da, Él provoca en nosotros. Entonces vamos a continuar hoy con la serie que teníamos de estudios sobre hermenéutica. Y hoy vamos a ver dos figuras más de dicción o retóricas, que en principio vamos a ver la prosopopeya y la ironía. No sé si nos dará tiempo a más, pero de momento vamos a ver dos figuras más de literarias que aparecen en la Biblia y que tenemos que conocer para poder interpretar correctamente. Recuerda que al final la excusa es venir a la palabra de Dios para estudiarla, porque más que querer adquirir conocimiento es el poder tener el alimento espiritual que cada día necesitamos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pues espero que hayáis comido bien hoy, pero ahora tenemos que comer también de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija y entonces comenzaremos con este estudio bíblico. Vamos a orar, así nos ponemos en las manos del Señor, nos presentamos en su presencia y le dejamos a Él que nos guíe con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiarla. Venimos con el conocimiento y la intención de recibir lo que tú nos quieras decir, el alimento espiritual. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos sostenernos en tu palabra para que realmente nuestra vida siga dependiendo de ti, siga estando en tus manos. Sabemos que separados de ti no podemos hacer nada. Y separarnos de tu palabra, alejarnos de la actividad diaria con la iglesia, es apartarnos de ti. Por eso necesitamos perseverar en todas estas cosas. Ayúdanos, danos sabiduría y que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Te agradezco por todos mis hermanos que escogen este tiempo para escuchar tu palabra. Guíanos y bendícenos, Señor. Estamos en tus manos. Dependemos de ti para todo. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues veo los hermanos que habéis escrito saludos, de todos los que os estáis conectando en este directo de Facebook. Veo que Germán ha saludado y Ana Karina también. También veo a Beatriz que también saludó, buenas tardes. Paco y Rosario también han saludado. Y Ana Rita también y Juan Bermudo. Pues me alegro mucho de veros, de que ya estáis ahí preparados para que podamos abrir la palabra de Dios y estudiarla. Liliana también, buenas tardes Liliana. Bienvenida, bienvenidos a todos. Si estás siguiendo los estudios de hermenéutica básica en este cuaderno, entonces te invito a que te vayas a la página 13. Si no tienes el cuaderno, no pasa nada. Estate atento, toma notas si te gusta tomarlas. Yo siempre os aconsejo que sí. Entonces vamos a ver, como hemos dicho, la prosopopeya y la ironía. Son palabras así. Esto de ironía sí que nos suena, pero prosopopeya igual a algunos no les suena tanto. Pero vamos a ver qué quiere decir. Amén. Buenas tardes también, Javi. Veo tu saludo ahí en el directo, del chat en directo del Facebook. Hermanos, necesitamos seguir perseverando en las cosas de Dios. No creáis que yo no me pregunto a veces si realmente necesitamos estar siempre estudiando la Biblia. A veces uno se puede plantear, ¿y todo esto de qué? ¿Para qué sirve? Y ya tenemos el conocimiento suficiente. Yo a mí mismo me tengo que recordar que
que esto no es simplemente venir y adquirir conocimiento. Me tengo que recordar que esto es alimento diario. O sea, tenemos que comer la palabra de Dios cada día. Tenemos que escuchar su voz. No es que yo ya me he leído los evangelios 1000 veces y me he leído ya las cartas de Pablo otras 1000 veces y no se trata de eso, hermanos. O sea, ahí está la diferencia entre lo que es religión y los que son verdaderos hijos. El verdadero hijo tiene hambre de la palabra de Dios y viene con propósito preguntándose qué me querrá decir hoy el Señor. El religioso ya tiene sus rituales, ya tiene sus costumbres, tiene sus prácticas y no necesita más. Pero ahí es donde tú decides que eres hijo o eres religioso. Y como hijos no hacemos las cosas por lo que nosotros entendemos o lo que nos parezca. Hacemos las cosas porque Dios nos dice cómo debemos hacerlas. Entonces, en base a eso es que el Señor ha dicho que escudriñemos la Escritura, que la estudiemos, que perseveremos en ella, que nunca se aparte de nuestra boca, de nuestra meditación y de nuestras acciones. Y entonces, más allá de que si lo entendemos o no, sabemos lo que Dios espera y lo que nos pide. Así que felicidades un día más de que estéis ahí, a pesar de vuestras vidas, de las circunstancias, de los ajetreos, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. A pesar de todo, estoy convencido de que ha sido el Espíritu Santo el que os ha llevado a querer estudiar hoy la Biblia, a alimentaros de la palabra de Dios. Así que os bendigo en el nombre del Señor, pero es doble bendición, porque Dios ya te bendice, porque viniste y abres su palabra para ver lo que en ella el Señor nos quiere decir. Así que ánimo, hermano, no desmayes, no te rindas, no te dejes llevar por tus emociones, ni siquiera tampoco por tu propia sabiduría. Confía en Dios y depende de Dios. Muy bien, saludos Raquel. Ella dice hay que saludar. Pues sí, si queréis, o sea, no es obligado. Pero yo correspondo al saludo de los hermanos que escriben ahí sus buenas tardes o sus bendiciones, y si no saludan no pasa nada, lo importante es que estemos ahí para estudiar la palabra. Veo muchos hermanos que se conectan y aunque no dicen nada, yo veo ahí los iconos y me alegro por cada uno de que esté ahí conectado, y también por los muchos hermanos que después lo ven en diferido, por aquí mismo por Facebook o también por el canal de YouTube, que están todos los estudios. Buenas tardes, Luz. ¿Cómo va todo por México? Esperamos que Dios también esté ahí bendiciendo y guiándoos en todo. No sé cómo el COVID-19 anda por ahí en México. Sí que en las noticias estos días en España, en Estados Unidos sí que lo mencionan, que allí sigue la cosa muy seria. Y bueno, y oramos por los hermanos ahí en Estados Unidos. Nancy López, que se conecta desde allí, desde Estados Unidos, deseamos que estéis bien, que Dios os esté cuidando, bendiciendo, y bueno, y otros hermanos que hay por ahí. Vamos a ver, ¿qué quiere decir prosopopeya? Tiene un nombre ahí casi como simpático, ¿no? Bueno, los que veían los dibujos del Popeye cuando erais pequeños, pues prosopopeya nos recuerda eso. Es Popeye en femenino, pero no tiene que ver nada con el Popeye, ¿eh? Unos dibujos animados que hacían hace muchos años. Una prosopopeya es una figura literaria como las que hemos visto anteriormente. Recuerda, esta sería la cuarta figura literaria que vamos a ver. En primer lugar vimos la metáfora, después continuamos con la sinécdoque. Si os pregunto yo ahora a estas alturas qué es una sinécdoque, no sé si me sabéis responder o no. Por eso tienes aquí este cuaderno y tus notas o los vídeos, para que si ves que las cosas después se te van, pues que tengas la ocasión de volver a recordarlo de una u otra forma. También vimos la metonimia y hoy vamos a ver la cuarta, la prosopopeya. Y bueno, es una figura literaria lógica. Ahora vais a ver por los ejemplos, lo vamos a entender mejor quizás. Pero déjame que te explique así técnicamente. Una prosopopeya consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas. Lleva una lógica, aunque sea de una forma figurada, pero lleva la lógica en relación a la cosa
inanimada, pero atribuyéndole una acción humana. Por ejemplo, si yo os digo una prosopopeya como esta, lo entendéis perfectamente. Por ejemplo, cuando yo entré aquí por la puerta y vi aquí mi sillón del despacho, pensé, el sillón me invita a sentarme. Es una figura lógica literaria, porque a mí el sillón no me dijo nada. No me dijo, ven, siéntate sobre mí, te invito a que te sientes, no. Pero si yo digo eso, eso es una prosopopeya. El sillón me invitó a sentarme. Estoy atribuyendo a una cosa inanimada, a un objeto, hechos o acciones propias de personas. Y a mí esta figura de dicción me gusta mucho en la Biblia cuando las leo, porque recuerda que todas estas figuras retóricas que estamos viendo, lo que busca es enriquecer el mensaje, la lectura, lo que estamos diciendo o recibiendo, busca enriquecerlo. Cuando yo digo el sillón me invita a sentarme, he dicho una frase, pero en esa frase hay muchas más cosas. Quería decir, yo solamente he dicho eso, el sillón invita a sentarme. Pero a partir de ahí tú vas a recibir más información que la simplemente frase. Desde a que yo ya tenía ganas de sentarme aquí para poder compartir con vosotros la palabra de Dios, o al hecho de decir, bueno, eso es que estaba cansado y ya estaba deseando sentarse, o muchas otras cosas. O sea, yo digo una frase y esa frase es más rica de lo que en realidad simplemente sería la propia lectura informativa de lo que acabo de decir. Y como os decía, a mí me gustan mucho las prosopopeyas en la Biblia. Vamos a ver después algunos ejemplos y no sé a vosotros, pero de una forma así como figurada, pero wow, te enseña cosas como realmente que te llenan, cosas así como muy simpáticas. Si yo os digo otra prosopopeya, digo por ejemplo, la puerta se queja cada vez que la abren. Bueno, eso es una prosopopeya. Una puerta no se queja, es un objeto inanimado. Pero estoy utilizando esa figura para atribuirle a ese objeto un hecho o acciones propias de una persona. Las personas son las que se quejan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la puerta se queja cada vez que la abren? Bueno, pues tú te puedes de pronto imaginar. También depende del contexto en el que yo estoy diciendo las frases, las prosopopeyas, ¿no? Puede ser que chirría la bisagra y se oye ahí cada vez que de esto, ¿no? Alguna idea así. Bueno, también puede ser relacionado con animales, no solo con objetos. Cuando se le atribuye a un animal acciones propias de una persona, eso también sería una prosopopeya. Si os parece, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura y de esa forma pues nos vamos ya metiendo más y comprendiendo más esta figura retórica que en primer lugar hoy estamos estudiando. Y te voy a invitar a que nos vayamos al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, leeremos el versículo 12. Isaías 55, 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Wow! ¡Qué prosopopeyas más hermosas aquí en este versículo!, ¿no? Y nos dice mucho. Es como algo así muy poético, pero que nos están enseñando cosas más profundas. Evidentemente, los montes, los collados, los árboles no cantan canciones, no levantan las manos ni dan palmas. Eso son acciones que hace una persona. Por eso esto es una prosopopeya. Dice, hay un corito que cantamos de este versículo. ¿Lo conocéis? Con alegría saldré, con alegría saldré. Y después, un poquito más adelante, dice, los collados y los montes cantarán y los árboles aplaudirán. Cantamos canciones con prosopopeyas.
Con alegría saldréis. ¿De qué está hablando aquí el profeta Isaías? Pues está hablando de la salvación que viene de parte de Dios. Es un motivo de alegrarse, de gozarse. La creación misma se alegra de las cosas que Dios provoca y hace en nuestras vidas. Nosotros salimos con alegría. No es natural que un hijo de Dios vaya a las cosas de Dios con tristeza. No es propio. Quizás está viviendo más una religión que la verdadera fe en Cristo. Porque cuando tú te sientes en las cosas de Dios, te tienes que sentir afortunado, te tienes que sentir dichoso, tienes que sentir ese río de agua viva brotando de tu interior. Al saberte partícipe de la eternidad, del reino de Dios, saber que Dios te ha hecho su colaborador, el privilegio de poder compartir la palabra, el Evangelio. Yo me siento afortunado por poder predicar la palabra, por poder enseñar. Yo siempre digo que los ángeles nos tienen envidias, he hecho el gesto de comillas, porque, bueno, no creo que realmente, no me imagino a los ángeles envidiosos ahí, pero es una forma de decir que a ellos les encantaría tener la responsabilidad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero no, esa exclusiva la tenemos nosotros, su iglesia. La iglesia de Cristo tenemos la exclusiva de predicar las buenas nuevas. Como dice aquí en Isaías 55, la misericordia que es gratuita para todo aquel que la quiera recibir. Por eso dice, con alegría saldréis, con paz seréis devueltos. Mira, cuando tú vas a la iglesia a reunirte con tus hermanos para predicar, compartir testimonio, tener comunión, orar, alabar a Dios, si tú vas así con la cara larga y tú vas con pesar y vas pensando, qué rollo, un día más, hoy no me apetecía, me hubiese quedado en casa, y quizás es porque no estás pensando en realmente lo que eso representa, lo que eso significa. Saberte en el centro de la voluntad de Dios te va a llevar a que hagas eso con alegría y te va a hacer que experimentes la paz de Dios en tu corazón. Si te cuesta mucho hacer las cosas para Dios, entonces detente, replantéate dónde te encuentras, medita, piensa, busca a Dios, a su palabra. Hermanos, no, yo cuando os digo, os felicito por estar aquí cada día estudiando la palabra. No es fácil esto. No es fácil estar ahí perseverando cada día, porque siempre hay una buena excusa para no estar, siempre. Y si no, no tienes que mirar nada más a tu alrededor. Mira a tu alrededor, quizás a ti mismo, de que a veces tenemos la tentación de excusarnos. No conmigo, a mí no me tenéis que dar ninguna explicación. Si estáis aquí es porque queréis, y si no, no me debéis nada. Yo también estoy aquí porque quiero. Es con el Señor. A veces creemos que a Dios le podemos engañar y con una excusa así que se nos ocurre, nos quedamos tan tranquilos, pensando, bueno, Dios se conformó, le convencí. No es fácil estar perseverando en las cosas de Dios porque este mundo está diseñado para lo contrario, para distraerte, para que estés entretenido y despistado en un millón de cosas todas buenísimas y muy seductoras. Pero el hecho de que yo te vea aquí cada día, y cuando te veo aquí cada día quiere decir que tienes también otras cosas, estás involucrado con la iglesia, no te pierdes ni una reunión, estás ahí en tu tiempo, buscando tu tiempo de oración, de comunión íntima con Dios cada día, aprovechando la lectura, quizás escuchando otros estudios, no sé. Pero no es fácil, hermanos. Por eso, aunque no nos podemos echar flores, porque lo que teníamos que hacer hicimos, al final, pero a la vez que el Señor te dice eso, bien buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, a la vez que no estamos tampoco ahí como para que nos pongan una medalla, pero a la vez está la bendición de Dios, sobre mucho te pondré. Lo que has hecho tiene recompensa, entra aquí al seno de tu Señor. Hermanos, no desmayéis, no bajéis los brazos, solo tienes que mirar a tu alrededor. ¿Cuántos hermanos tuyos en la fe que conoces
están despistados, distraídos en sus cosas. No dejes que a ti te pase eso. Ahora estás ahí en el camino, persevera en las cosas de Dios. Esfuérzate, sigue hacia adelante. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Yoli y Gaby también. Buenas tardes, Cecilia. Juan Vázquez, buenas tardes. Los últimos que escribisteis ahí, vuestros saludos. Bienvenidos a todos. Yo estaba pensando antes que, bueno, yo estoy ahí cada día, porque soy el que da el estudio. Y estaba pensando, bueno, gracias Señor que me lo permites, porque también entiendo que siempre puede haber inconvenientes. Ya no solo porque tengas algo mejor que hacer o no, sino porque a veces es fácil de que te pasa algo, se te complica un horario, de que tenías previsto volver de un sitio a una hora y se te complica algo y no puedes llegar, pero al final Dios siempre está ahí obrando. Mira, hace muchos años, desde el año 96, yo colaboro como profesor del Seminario Bíblico de Fe. Y bueno, he ido a dar clases desde aquí, desde donde estoy. A veces he ido hasta más de 700 kilómetros, País Vasco, por ahí Alicante, a sitios a dar estudios bíblicos. Y si no, pues por aquí más cerca, Barcelona, 100 kilómetros, Gerona, 200 kilómetros, Castellón, 200, Valencia, 200, iba a Carlet, a Valencia, 260, 270 kilómetros. Y muchos días, uno de los trimestres pasados que fui a Gerona, muchos días tienes que pasar la zona de Barcelona, horas punta, un montón de tráfico, y muchos días llegaba ahí y pensaba, uy, está hoy complicadísimo el tráfico, caravanas, y yo miraba el reloj y decía, Señor, no sé si llegaremos a la hora. Pero en 3 meses, que dura el trimestre de una materia, ningún día llegué tarde. De pronto el tráfico se va despejando, de pronto las cosas se van solucionando, el GPS te dice tira por aquí que llegarás más rápido, le hacemos caso, confiamos en las máquinas, pero al final nuestra confianza está en el Señor. Dios nos sostiene. Eso no quiere decir de que alguna vez pasa algo y tienes algún problema. No es que Dios ya se descuidó. Dios también nos enseña en esas cosas. Pero Dios está ahí, Dios nos cuida, Dios nos bendice, Dios nos respalda. Cuando Él está con nosotros, nos lleva adelante. Con alegría saldréis y con paz seréis devueltos. Y ahí está la prosopopeya. Los montes y los collados levantarán canción. ¿Qué imaginas tú en esa prosopopeya tan estupenda? Yo no sé, yo me imagino pues cuando voy por ahí a las montañas, al Pirineo, y veo los collados, veo los montes, y de pronto escucho, puedo oler el aroma de la hierba, de los árboles, los pinos, y el viento mueve los árboles, se oye ese sonido tan que te transmite tanta paz, ¿no? Y el canto de los pájaros, y el arroyo de un río, el rumor de un río, un arroyo. Entonces yo me acuerdo de este versículo, los montes y los collados están levantando una canción a Dios. Dice, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y junto con esa visión de los árboles moviéndose con el viento como a una sinfonía, ¿no?, de esa canción que antes decíamos, y las ramas, y dices, están alabando a Dios, están dando palmas, están aplaudiendo a su Creador. Eso es una prosopopeya. ¿Vemos otra en la Biblia? Vámonos al Nuevo Testamento ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. Benito, buenas tardes también. Dice, 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso también es una prosopopeya, porque de pronto Pablo, que está dando un discurso tremendo,
hablando de la muerte y de la resurrección, de la vida y de la muerte, y hablando de nuestra victoria en Cristo, somos más que vencedores, de pronto se dirige a la muerte y le habla a la muerte, se dirige al sepulcro y le habla al sepulcro, como si estos le pudiesen escuchar e incluso comprender y aún responderle. Esto es una prosopopeya. Ni la muerte ni un sepulcro son personas que pueden escuchar y pueden tener una reacción y pueden comprender. No, pero ahí se está diciendo mucho. Cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué quiere decir el apóstol hablándole así a la muerte? Un aguijón es algo que produce dolor. Las prosopopeyas, como todas las figuras de edición en la escritura, nos llevan a la reflexión, tienes que pensar. Entonces tú analizas la frase, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y tú lo primero que piensas es un aguijón. ¿Qué es un aguijón? ¿Qué produce un aguijón? Un aguijón produce dolor. ¿Te ha picado alguna vez un animal con aguijón? Un escorpión sería quizás la figura aquí más adecuada, porque es un animal, una figura que aparece a veces en la escritura para describir ese efecto que tiene su picadura, la del aguijón del escorpión. Bueno, un aguijón quizás es más difícil que te haya picado, pero una abeja sí que es más posible que te haya picado. Y las abejas también tienen aguijón, te lo dejan clavado. Cuando una abeja te pica, te deja ahí el aguijón clavado, su aguijón. Y después la abeja muere, que uno piensa y dice, qué absurda la abeja, ¿no? Va y te pica, no me piques, hombre, para que vivas. Pero están diseñadas así. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque las abejas no son egoístas, no viven para sí mismas. Viven para el bien de su comunidad, de toda la colmena. Muchas de esas abejas se sacrifican para que la existencia de la colmena pueda continuar hacia adelante, para que la reina se salve y se asegure su subsistencia. Hay que cuidar a las abejas, que he leído por ahí muchos artículos científicos que avisan de que se están extinguiendo en el mundo, y si las abejas se extinguen, habrá consecuencias gravísimas para la humanidad. Las cosechas tendrán una recesión en cuanto a productividad, frutos, cosechas, etc., por la polinización que las abejas provocan. Pero bueno, ese es otro tema, paréntesis. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, un aguijón produce sufrimiento, dolor. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu dolor? ¿Dónde está el dolor que me puedes producir? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Acaso cuando un cadáver se mete ahí en el sepulcro, acaso eso es la victoria para el sepulcro? Pensar, te conquisté, te quité tu vida, ya no eres más. No, en Cristo ahora somos más que vencedores. En Cristo tenemos vida. Fíjate cómo dice el 56 y el 57 que vienen a continuación. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y el sepulcro ya no tienen nada que hacer contigo, ni el dolor por el sufrimiento, por la desesperación de que la muerte sea el final, ni porque el sepulcro parezca que ya te contuvo, te retuvo y ya venció sobre ti. No, para nada. ¿Te das cuenta qué prosopopeya también hay más buena en este versículo? Vemos otra en el Salmo 55. Vamos allá. Salmo 55, leeremos el versículo 10 y 11. Salmo 55, 10 y 11. En Isaías, en los Salmos, en los Proverbios, en libros así vas a encontrar muchas prosopopeyas, porque al ser libros con poesía, libros poéticos, la poesía recurre mucho a estas herramientas literarias como son la prosopopeya. Y la Biblia es tan rica en su lenguaje, no es un libro muerto, no es una palabra ahí que tú leas y que... no, la palabra de Dios es tan especial, la mires por donde la mires,
Dirás, no, claro, para ti sí, porque como tú eres creyente y crees que es la palabra de Dios... No, pero hermano, es que no tiene que ver. O sea, intento ser lo más objetivo posible. Y la palabra de Dios, más allá de lo que yo creo que es, más allá de eso, es un libro con la antigüedad que tiene, que se empezó a escribir hace pues casi 2500, más de 2500 años empezó a escribir y... No, perdón, 3500 años. Y después de todo ese tiempo, sigue siendo una lectura tan especial, tan rica, tan completa. Mira, Salmo 85, versículo 10 y 11. Porque mejor es un día en tus atrios... No, espera, que me he ido al 84. 85, 10, 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Ves la prosopopeya ahí? Ni la misericordia ni la verdad, ni la justicia ni la paz, ni la verdad ni la justicia pueden tener reacciones que son propiamente humanas. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Y hasta ahí quizás entendería, pero es que aquí se está atribuyendo acciones humanas, porque dice la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo que se besaron la justicia y la paz? Dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Te das cuenta? Esos son prosopopeyas. Atribuimos a cosas inanimadas acciones que pertenecen a los humanos y por lo tanto eso nos da una idea de lo que quiere decir ahí el autor. La misericordia y la verdad se encontraron. En Dios, la misericordia y la verdad tienen una unión especial, exclusiva, porque no siempre la verdad lleva a la misericordia. La verdad a veces expone la cruda realidad de las consecuencias del pecado, de lo que somos, de la vida, la enfermedad, la muerte, el dolor. Pero en este caso, la verdad nos expone a la realidad de cuánto Dios nos ama y a causa de ese amor, lo que Él ha producido tan grande en nosotros. Su misericordia es que Dios no nos da lo que nos mereceríamos, sino lo que no nos merecemos. Lo que mereceríamos, la paga del pecado, con toda su maldición y su castigo y muerte. Pero lo que Dios nos da es bendición, su gracia, la salvación, su atención, su cuidado. Qué bueno que la misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Nuevamente aquí tienes en esta prosopopeya otra enseñanza que te lleva a la meditación y al pensamiento, ¿no? No siempre la justicia y la paz se pueden besar. Besar, ¿qué ocurre cuando tú te besas con alguien? Hay intimidad, hay complicidad, hay amor, hay unión. No siempre la justicia y la paz se pueden besar. ¿Por qué? Porque la justicia puede provocar cosas negativas para nosotros. Pero en este caso, nuevamente, igual que la misericordia y la verdad, la justicia y la paz encuentran esa armonía perfecta en Dios y lo que Dios produce en nosotros. Porque ahora su justicia, la justicia de Dios en nuestra vida, está envuelta en su amor y la misericordia y su gracia. ¿Por qué? A través del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Dios ya no nos va a juzgar su justicia como juez justo por nuestras obras. Por su misericordia, ahora somos lavados en la sangre de Cristo, nuestros pecados desaparecen y eso provoca la paz. La justicia y la paz se besaron. Y la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Pero ya no afectándonos, golpeándonos, sino fíjate como manteniéndose a una distancia o provocando un fruto en nosotros. Qué bueno, ¿eh?
Bueno, pues ahí tienes otro ejemplo de figura literaria en cuanto a la prosopopeya. Y Araceli, buenas tardes. Araceli Díaz, que también veo ahí que has escrito un saludo. Bienvenida y bendiciones también para ti. Ahora bien, vamos a ir a ver un ejemplo en la Biblia que se encuentra en Números 22. Y os voy a preguntar a ver si me podéis decir si eso fue una prosopopeya o no. Recuerda, una prosopopeya es atribuir a cosas o animales, cosas inanimales o animales. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la fábula de la tortuga y la liebre? Ahí también hay una prosopopeya. La liebre y la tortuga hablando entre ellas, retándose a una carrera. No, eso no lo hacen las tortugas ni las liebres. Pero una fábula buscaba darnos una enseñanza. En aquel caso, pues la liebre, confiándose en sus propias habilidades, sus cualidades, y menospreciando a la tortuga, la liebre pensó, me voy a echar una siestecita, y total, tengo tiempo para después ganarle a la tortuga. Va muy lenta. Y la liebre se puso a dormir y la tortuga pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, fue ahí hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y en un momento dado se despierta la liebre y dijo, ¡ay! Creo que he dormido más de lo que pensaba. Y mira, y la liebre ya está, y la tortuga ya estaba llegando a la meta. Y entonces la liebre salió corriendo con su gran velocidad contra la lentitud de la tortuga. Pero ya fue tarde, la tortuga cruzó en primer lugar la meta y ganó la carrera. Eso es una fábula, la conocíais, ¿verdad? Es una fábula de que la estudiamos en el colegio cuando éramos chiquitites. Pero eso te quería enseñar algo. Bueno, eso es una prosopopeya. Liebres, tortugas hablando, retándose. No. Entonces, tengo una pregunta para ti. En Números, capítulo 22, hay una historia que... ¿quién no ha escuchado acerca de ella? Por lo peculiar de ese hecho, ¿no? Y es que había un profeta que se llamaba Balaam y que Dios lo mandó para que fuese a predicar, pero Balaam no quería. Y de pronto hay un acontecimiento ahí que ocurre con la mula, el asna de Balaam. En el versículo 21 podríamos leer, Números 22, del 21 en adelante. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y ahora fíjate lo que dice. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Cada vez la cosa se complicaba más. El asna ya no tenía por dónde pasar. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y entonces, mira lo que ocurre, versículo 28, Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿No te parece una escena así como muy rara? Y rara por todo lo que ocurre, porque Balaam le responde al asna. O sea, de pronto Balaam y el asna se ponen a hablar allí los dos como que... Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano.
y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y bueno, y la historia continúa. Hay que imaginarse esta escena, ¿no? Claro, aquí esto está escrito, está contado así, pero debió ocurrir la sorpresa de Balaam al escuchar al asna hablarle, quizás unos segundos de estar pensando qué ocurre aquí, responder con miedo, con temor, percibir quizás a la vez que Dios está detrás de todo esto. O sea, es una escena rara, ¿no? Especial. Pero la pregunta era, ¿un asna hablando, esto es una prosopopeya o es literal? Hemos visto collados y montañas cantando, árboles aplaudiendo, verdades, justicias, misericordia, encontrándose, besándose. Hemos visto a un apóstol como Pablo hablándole a la muerte y al... Hemos dicho que la fábula de la tortuga y la liebre, animales hablando, es una prosopopeya. Ahora bien, aquí la historia nos cuenta a un asna hablando con un hombre. La pregunta es, ¿eso es una prosopopeya o ocurrió así literal? Bueno, yo creo que seguro que alguno está escribiendo ya alguna respuesta por ahí. Pero para avanzar, evidentemente fue literal, porque el mismo contexto y la misma historia como se desarrolló nos muestran que en este caso no era algo figurado, un asna hablando, sino que realmente ocurrió, porque dice ahí exactamente que Jehová abrió la boca del asna para que hablase. O sea, fue un milagro. Los asnos no hablan y mucho menos razonan de esa manera, ¿no? Entonces aquí ocurrió un milagro. Fue Dios quien abrió la boca del asna. Interesante que habla del ángel de Jehová, el ángel de Jehová. En la escritura aparece muchas veces el ángel de Jehová. Con un estudio profundo veríamos que se está refiriendo a Jesucristo, porque el ángel de Jehová se manifiesta como el ángel de Jehová. Recuerda que la palabra ángel en la Biblia tiene que ver con la traducción es mensajero, enviado, el enviado de Jehová, el ángel de Jehová, ¿no? Pero Dios ha enviado muchas veces ángeles suyos como mensajeros, pero no recibían ese título y tampoco en el contexto se les hablase como si ellos mismos fueran Dios, permitiendo adoración de seres a los que se les aparecía. Entonces entendemos que el ángel de Jehová, en otra ocasión aparece a Josué, le aparece como el príncipe del ejército de Jehová. Cuando aparece de esta forma es una teofanía, una manifestación de Dios con forma humana, una manifestación visible de Dios, teofanía. Entonces este es un milagro y entendemos que de las personas de Dios, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctrina nos enseña que de esas tres personas quien ha dado a conocer a Dios, quien se ha manifestado de forma visible es Jesucristo. Por lo tanto, cuando aparece ahí el ángel de Jehová, este Jesús, también en el Antiguo Testamento, porque Cristo, ya sabes, existía desde siempre. Él es juntamente con Dios eterno, sin principio ni fin de días. Entonces, cuando aparece el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová es reconocido como Jehová mismo. Pero nota que la forma en la que la frase habla de esa persona está mostrando que está Jehová y está su ángel, el ángel de Jehová. Pero a la vez, a veces el lenguaje en el mismo pasaje se superpone y el ángel de Jehová recibe el trato igual como Jehová mismo, los atributos mismos como el propio Jehová, y ahí hay una mezcla que si uno no conoce se podría confundir en cuanto a lo que está leyendo, pero cuando tú conoces la doctrina de que Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son la misma esencia divina, un solo Dios, aquí si notas el ángel de Jehová se apareció, pero de pronto en el versículo 28 no dice el ángel de Jehová, dice entonces Jehová abrió la boca del asna. O sea, el ángel de Jehová es Jehová mismo también. Amén. Bueno, es literal. No es normal que un asno hable,
pero en este caso es verdad, escribió ahí Juan Bermudo. Muy bien, Juan. Esa es la respuesta. En este caso no es una prosopopeya. Pero te he puesto este ejemplo para que veas que uno tiene que saber distinguir cuando estás leyendo una figura retórica y cuando no. Cuando una figura literaria es o bien una metonimia, o bien una ironía, o bien y cuando es literal lo que ahí se está diciendo. ¿Vale? Esto es importante. ¿Y cómo lo podemos descubrir? En el contexto. Según el contexto. Si tú solamente leyeses el versículo 30 y el asna dijo, no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado a hacerlo así contigo, tú dirías, uy, un asna hablando, quizás esto es una prosopopeya. Pero cuando tú lees el contexto y lees en el versículo 28, entonces Jehová abrió la boca del asna para que hablase, dices, esto ocurrió porque ocurrió de verdad, Dios provocó que el asna pudiese hablar. Y vamos a ver en 2 de Pedro 2, 15 y 16, 2 de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 15 y 16. Segunda de Pedro 2, 15 y 16, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, esta es otra manera de descubrir si una prosopopeya es prosopopeya o es literal lo que ocurrió. También es ver pasajes paralelos. Recuerda que esta era una de las reglas de la hermenéutica que ya estudiamos en clases pasadas. Considerar textos paralelos. Ya el mismo contexto de Números 22 nos aclaraba que aquello no es una prosopopeya, pero ante la duda aún podemos recurrir a otros pasajes paralelos en la Biblia, y aquí Pedro vuelve a ratificar que aquella mula o asna, que al final son mudos y no hablan, en este caso habló con voz de hombre para refrenar la locura del profeta, porque Dios provocó esto. Dios provocó que la mula hablase. Bueno, imagínate, ¿no? Qué susto se debió llevar, y por lo menos impresionaría Balaam. Dios habla de muchas maneras. Bueno, ahora tenemos la Biblia. Normalmente no esperamos que nuestras mascotas nos hablen, o yo tengo 2 gatos, yo los miro y a veces los veo que me miran, y a veces te quedas así mirándolos y ves que te miran así como diciendo, y tú te quedas así como diciendo, parece que me va a decir algo, pero no, se quedan callados, no dicen nada. Lo dicen de otras formas. Los animales también buscan comunicarse, ¿no? Y maullan cuando es la hora de que quieren comer y no tienen comida, pues vienen y te maullan de una manera determinada. Si según lo que quieran, el maullido, el amo ya les reconoce, ya saben qué es lo que están pidiendo o no piden, ya les sabes, ¿no? Pero bueno, igual un día Dios abre la boca de tu mascota, si eres tan tozudo ahí como Balaam, y de pronto tu gato, tu perrito, tu animalito que tienes por ahí por casa te dice algo y te quedas ahí así, ¿no? Bueno, no creo que pase, ¿eh? Tienes la Biblia, escúchala. Escucha a Moisés y a los profetas que te están hablando, y no esperes que te hable una mula o algo así parecido. ¿Te acuerdas lo que era la figura retórica de cuando Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos? ¿Te acuerdas lo que era eso? Lo estudiamos el último día. Era la metonimia. No les tenían a Moisés y a los profetas, tenían lo que ellos habían escrito, pero eso es una figura retórica. Muy bien, vamos a ir a la ironía para aprender algo más. ¿Qué es una ironía?
Una ironía consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir, para resaltar el verdadero sentido. ¿Sí? Usamos mucho la ironía y no es ofensivo. A veces la ironía puede ser ofensiva, como otras formas de hablar, pero no tiene por qué. La ironía, como otra figura literaria, nos ayuda a transmitir un mensaje. La Biblia tiene muchas ironías. Por ejemplo, si yo digo una ironía, si yo digo, si no me lo dices no me doy cuenta. Eso es una ironía. El tono, la forma en que lo dices. Una ironía tiene que estar acompañada de tu expresión. Porque si yo digo de otra forma, si yo digo, si no me lo dices no me doy cuenta. Estoy reconociendo que si no me lo dices, pero si yo digo, si no me lo dices no me doy cuenta. Ah, lo que estoy diciendo es que yo ya lo sabía, no hacía falta, hombre, que me lo dijeras, ¿verdad? O cuando tú le dices a alguien, sin tu ayuda no sé lo que habría hecho. El tono es muy importante para reconocer la ironía. Cuando tú lees la Biblia no hay tonalidad, estás leyendo. Entonces es más difícil reconocer las ironías. Por eso hay que tener cuidado a la hora de leer y no tomar una ironía literal para no caer en un error. ¿Cómo lo identificaré? Por el contexto, por el mensaje, lo que se está diciendo. Una ironía puede ser: ¡qué temprano has llegado! Hombre, ya estás aquí, vaya, has llegado muy temprano, ¿eh? Eso es una ironía. Ahora, si tú le dices a uno, ¡wow, qué temprano llegaste! Es que llegó temprano, ¿entiendes? O sea, una ironía se tiene que interpretar. Otra cosa importante, no hay que confundir ironía con sarcasmo. Son dos cosas distintas. La ironía busca transmitir un mensaje, pero el sarcasmo, su intención es más buscar la burla y es algo más agresivo contra la persona. Ser sarcástico busca dañar o ofender. En cambio, la ironía puede ser incluso algo simpático y estás tratando de transmitir un mensaje, ¿sí? Bueno, por eso la ironía se entiende algo así como en expresar lo contrario a lo que se quiere decir. Cuando tú dices te felicito, lo has hecho muy bien, en realidad le estás diciendo lo has hecho fatal. Entonces lo dices en forma irónico. Pero recuerda, tienes que poner el tono de voz y gesticular de la forma correcta para que el otro entienda la ironía. Seguro que os ha pasado muchas veces que habéis dicho una ironía y la otra persona la recibió como no ironía, pero de pronto se lo pensó dos veces, reaccionó y te miró y te dijo, es ironía. ¿Os ha pasado eso alguna vez? A mí sí. Porque a veces, por ejemplo, en este caso, te felicito, lo has hecho muy bien. Y el otro te dice, hombre, gracias. Pero de pronto te ve con la sonrisa y tu reacción y piensa mejor en cómo has dicho la frase y entonces reacciona. Ah, ¿lo has dicho con ironía? Y tú, sí, hombre, sí, lo has hecho fatal. ¿Cómo te voy a felicitar por lo bien que lo has hecho? ¿Vemos algún ejemplo en la Biblia? Segunda de Corintios 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Ahí está el apóstol Pablo y nos deja una ironía espectacular. Segunda de Corintios 11, versículo del 1 al 5. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora viene la ironía. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Eso es una ironía. Al no tener la entonación de voz,
resulta más difícil identificar la ironía. Por lo tanto, hay que identificarla por el contexto, lo que Pablo en este caso está diciendo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Está hablando de todos estos, igual que Satanás engañó a Eva, él teme que vuestros sentidos de los creyentes sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a Jesús, dice, viene uno por allí con un espíritu hablando de... pero no es al Cristo que os hemos predicado, no es del espíritu que habéis recibido. Vienen hablando de otros evangelios y lo aceptáis, lo estáis tolerando, y en ese contexto, hablando de estos falsos apóstoles, Pablo dice, y yo pienso que nada ha sido inferior a que esos grandes apóstoles. ¿Grandes apóstoles? Son falsos. Él está haciendo una ironía. Está tratando de decirles, mira, estos no tienen nada de grande. Recuerda, una ironía pretende decir lo contrario a lo que acabas de afirmar. Bueno, yo no tengo nada que inferior a estos grandes apóstoles. Oh, sí, qué grandes son, ¿no? Yo pongo la entonación y es más fácil de entenderlo así. Cuando tú lo estudias, tienes que rebuscar un poquito más por allí. Mira el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto ya no es ironía, esto es enseñanza literal. Por eso entiendes que lo de antes es una ironía. No pueden ser grandes apóstoles y falsos apóstoles a la vez. Allí Pablo está ironizando. Ahora te está diciendo realmente lo que es. Pero vuelve a repetir la ironía un poquito más adelante, capítulo 12, versículo 11, vuelve a repetir la misma ironía, porque el tema continúa, aunque sea un capítulo distinto, el tema aún sigue, y dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Otra vez, aquellos grandes apóstoles. Vuelve a repetir la ironía. Vamos a ver otra ironía. Primer libro de Reyes 18:27. Y esta sí que es buena, esta ironía a mí cuando la leo ahí me encanta, porque, bueno, por toda la historia y el contexto en el que está y lo que estaba ahí pasando. Ahí tenemos a Elías enfrentado a los profetas de Baal. Eran 400 contra un solo profeta de Dios. Y en medio de todo lo que estaba ahí pasando, ahí tiene Elías tiene ahí su ironía tremenda. Mira, bueno, recuerda, te pongo en escena. Yo creo que conocéis bien el pasaje, pero si alguien anda por ahí que ahora no se ubica, ahí había un reto, porque el pueblo, claro, lo normal es seguir a la mayoría. ¿Y qué cogemos? ¿Entre 400 profetas de Baal o un solo profeta de Dios? Hombre, la mayoría, pero Elías reta al pueblo, pero guiado por Dios, no fue su iniciativa, y Elías les reta. Mira, vamos a hacer una prueba, vamos a preparar un sacrificio, pero nosotros no lo vamos a quemar, vamos a esperar que nuestro Dios haga que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Si Baal es Dios de verdad, pues que Baal mande fuego del cielo y consuma el sacrificio que los 400 profetas van a preparar. Si el Dios que yo predico, si Jehová es el Dios verdadero, cuando yo le pida a Dios que descienda fuego del cielo, empiezan los de Baal, preparan el altar, la leña, el sacrificio. Pero dice que iba pasando el tiempo, desde por la mañana, clamaban, al final se laceraban, se autolesionaban, esperando que Baal les escuchase y que descendiese el fuego del cielo mandado por Baal, pero no ocurría nada. Y en medio de ese momento dramático para ellos, ahí habla Elías y dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino.
tal vez duerme y hay que despertarle. Esto es ironía, y una ironía buenísima. Fíjate, la ironía es esta, ¿eh? Gritad, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. A lo mejor se ha dormido y hay que despertarle. Ahí cuando dices Elías se burlaba, yo antes te he dicho que hay que distinguir entre la ironía y el sarcasmo, porque el sarcasmo busca más el daño, la burla, es agresivo. Cuando dice ahí se burlaba de ellos, esto nos confunde un poco, pero esto es una ironía. El problema confuso está en las traducciones. Recuerda que estamos leyendo una traducción desde el hebreo, traducida al castellano. La palabra burlaba, en hebreo, esa palabra es talal, así como suena, T-A-L-A con acento L, talal. Y talal significa amontonar, elevarse, algo más sublime. Cuando dice Elías se burlaba, la palabra burlar ahí nos confunde un poco, porque talal quizás hubiese sido más adecuado, pero si no, no pasa nada porque puedes comparar otras versiones de la Biblia y aparecen otras palabras, y si no, pues puedes recurrir a un diccionario Strong y ver la palabra hebrea, que es lo que yo te estoy mostrando ahora. La idea sería más que Elías se mostraba por encima de ellos. Y recuerda, él es un hombre solo contra 400. Si hace esto, es con la autoridad que le viene dada de parte de Dios, porque Elías, como vemos en otras escenas y una que viene a continuación, cuando ahora resulta que Jezabel le amenaza de muerte, ¿y qué hace Elías? Huye, sale huyendo, busca la muerte, se deprime. O sea que Elías no era un hombre así con un carácter muy... Si aquí lo vemos pletórico es porque Dios está respaldándole, está con él. Entonces, cuando tú ves ahí a Elías, no se estaba burlando, así como en castellano entendemos. Estaba mostrándose por encima de ellos. Y lo que ahí dice es una ironía. Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Lo que les está diciendo es una verdad. No es buscando burlarse de ellos. Es diciéndole, vuestro Dios, Baal, es un Dios falso. No os puede escuchar. La ironía busca decir lo contrario a lo que está diciendo. Gritad en alta voz porque Dios es. Baal no es Dios. Da igual que gritéis más fuerte. Quizás está meditando o tiene algún trabajo. Baal no medita ni tiene trabajo. Es un ídolo ciego, mudo, sordo, sin vida. A lo mejor está dormido y hay que despertarle. No le vais a despertar. Eso es lo que quiere decir esta ironía. Y esto es una super ironía, no es una burla. Recuerda, la burla ridiculiza, daña, no busca algo positivo, no tiene buena intención. La ironía defiende los asuntos de Dios, aquí en la Biblia me refiero, defiende los asuntos de Dios y resalta la fe, no tiene malicia en sí misma. Y vamos a leer un último versículo en Primera de Pedro 2:1. Primera carta de Pedro 2:1. Dice ahí, Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños, tal. Desechad toda malicia. En la Biblia no hay malicia. Cuando tú lees ahí que Elías se burlaba de ellos, investiga. La palabra talal no es una burla, así como en castellano entendemos. Lo que Elías estaba tratando era de demostrarles a ellos y al pueblo que estaban allí todos escuchando que Baal no tenía poder, no podía hacer nada. Después ya sabéis la historia. Elías oró, descendió fuego del cielo y consumió el polvo, las piedras, los cántaros de agua que echaron sobre la leña, todo se consumió en un instante. Esa es la palabra de Dios, poderosa, rica, que transforma todo nuestro ser. Y no es una palabra así escrita por analfabetos que escribieron por lo que podían.
No, aunque Dios utilizó a tantas personas tan distintas entre sí, se refleja una sabiduría sobrehumana que está por encima de las capacidades de aquellos que escribieron en su momento, pero el autor era uno mismo a través de esos 1600 años y era el Espíritu Santo. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio de hoy, sábado 4 de julio. Mañana es domingo y qué bien, ¿no? Llegamos en otro fin de semana al Día del Señor. Seguro que ya tenéis vuestras reuniones en vuestras iglesias. Nosotros tenemos en la nuestra aquí en Valls, Tarragona. Y como tenemos por costumbre, pues vamos a retransmitir el culto en directo también por aquí por Facebook. Entonces mañana domingo a las 11, como cada domingo tendremos un tiempo de alabanza, tendremos al hermano que presentará el culto y tendremos la predicación de la palabra que antes me compartió Javi el cartelito y ahora os lo voy a poner ya ahí en Facebook, os lo voy a compartir para que conozcáis el tema de la predicación de mañana domingo 5 de julio. Y mañana domingo por la tarde a las 9, recuerda que viernes, sábado y domingo, en principio si no hay otros anuncios, cambios previos, estamos a las 9. El resto de la semana, de lunes a jueves a las 8. Pero fin de semana, viernes, sábado, domingo a las 9 de la noche. Entonces mañana domingo a las 9. Volveremos a tener un estudio bíblico. Volveremos a estudiar acerca de la autoridad en la iglesia y cómo la autoridad nos edifica. Estábamos pendientes de terminar de ver un ejemplo en Números. Y bueno, yo creo que Dios tiene muchas cosas para nosotros preparadas. Así que no parpadees que te pierdes un montón de cosas que Dios tiene para ti. Estate muy atento, persevera en las cosas de Dios. Hermano, los tiempos son muy complicados. La frialdad en el corazón del hombre cada vez es más grande y también el de muchos que se llaman cristianos, pero que por sus frutos me cuesta creer que hayan conocido a Jesús como su Salvador. Y tenemos que aquellos que Dios te ha escogido como su remanente, aquellos que os habéis convertido en columnas en la iglesia, Dios te quiere usar. Estate muy atento, déjate llevar por el Señor, persevera en las cosas de Dios. Vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, no lo dudes, hermano. Que Dios te bendiga, que paséis una buena noche, un buen descanso, y si el Señor quiere y estáis dispuestos, mañana nos volvemos a ver. Un abrazo fortísimo a cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga.